Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Esta niña necesita de usted. Soy un estudiante del Centro Escolar Una Cita con Dios. Mañana yo quiero ser una profesional. Lo podré lograr si usted me patrocina. Necesito su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Algunos reclaman que su iglesia está fundada sobre un hombre. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que en el carácter de Dios, la iglesia, Dios no se la dio a nadie más que a Jesucristo, y que Jesucristo es el único fundamento, la única roca sobre la cual fue establecida la iglesia, por lo que solamente en su nombre podemos nosotros alcanzar respuesta de nuestro Padre Celestial. Para comenzar este tema, quiero referirme a la porción que encontramos en 1 Corintios capítulo 3 y desde el versículo 11. Observe con cuidado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, claro, por Dios, el cual es Jesucristo. No ningún hombre, no ningún apóstol. El fundamento de la iglesia es Jesucristo y nadie puede cambiarlo. Los hombres ya sabemos que trataron de cambiarlo y que lo han cambiado. Alguno que está en Pedro, etcétera, etcétera. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre él, que es la verdadera roca de salvación, que es el único santo sin pecado, que es el Hijo de Dios que encarnó alcanzando su segunda naturaleza para permitirnos a los humanos alcanzar la de Él, la divina, por el poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo el apóstol, y si sobre este fundamento que es Jesucristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Bien, siendo que el fundamento es Jesucristo, y vamos a analizar por qué Dios no le da a ningún hombre, ni inclusive a Pedro, la facultad de que sobre él esté la iglesia, porque Pedro era un redimido por la sangre de Cristo. Pedro, además de negar al Señor, cometió otras cosas de las cuales vamos a hablar. Pero veamos lo que es la palabra de los hombres, ¿no?
En el carácter de Dios, Él dice, maldito el hombre que confía en la palabra del hombre. Claro, para el fundamento de su vida. Pero, observemos. Estaba pensando, preparando este tema, cómo los hombres cambian. Recuerdo a Yitzhak Rabin, el ex primer ministro de Israel, que murió asesinado. Y este hombre había dicho antes, junto con otros del parlamento israelí, que jamás negociarían con el PLO ni con Arafat, que era un terrorista, y que ellos no negociaban con terroristas. Bueno, recordando esas palabras que sonaban firmes, tremendas, sólidas, de un hombre que representaba al pueblo de Dios, Israel. Después, en 1993, septiembre precisamente de 1993, firmaba el acuerdo entre Israel y el PLO y Yasser Arafat en Oslo, allá por Noruega. Los hombres cambian, retroceden, cambian su palabra. Hoy piensan una cosa, mañana otra, porque somos débiles, nuestra mente es finita, no sabemos mañana, somos presionados por las circunstancias y cedemos, cambiamos. Por eso es que Dios no toma un hombre para el fundamento de su iglesia que cambie. Los hombres cambian por decisión personal, porque se les olvida sus promesas o porque las circunstancias los obligan. Luego no son capaces, ningún hombre, de tener el fundamento de la iglesia sobre él, de los redimidos por la sangre de Cristo. Voltaire fue otro que cambió. Este fue un gran escritor francés. Y Voltaire, que era casi un ateo, estaba contra todo lo que fuera religión y contra el evangelio, al darse cuenta que desde que en Europa, cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y estaba la Biblia, él combatió las escrituras. Y entonces dijo, en 10 años no se venderá una Biblia más, ni se conocerá, ni se hablará de la Biblia. Bueno, allí mismo en aquel lugar existe o existió la biblioteca más grande del mundo. No sé si todavía existe. Los hombres cambian, fallan y Dios se glorifica. De manera es que pudiéramos seguir citando hombres que han fallado ante la presencia de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo que el único fundamento en la iglesia es Jesucristo. El único, Jesucristo. Yo recuerdo líderes religiosos que otrora, también digo líderes evangélicos, que cambian porque somos hombres, en lo que creían. Líderes que tienen que retractarse de lo que escribieron y dijeron, porque el hombre es finito, el hombre es muy limitado. Y después que escriben libros se retracta lo que dijeron porque hablaron disparates. El hombre no puede ser el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Yo recuerdo líderes que con un bate rompieron decenas y decenas de televisores condenando a los que los veían y diciendo que eran impíos. Y después, bueno, ese mismo líder que con un bate rompió y destruyó y acabó los televisores porque eran del diablo, sale con un canal de televisión e invitando a todo el mundo, compren televisores porque yo estoy allí. El hombre cambia, no importa quién. El hombre cambia, no podemos poner fundamento, y Dios, que nos conoce mejor, que había dicho que maldito el hombre que confía en la palabra del hombre, no podía escoger un hombre para sobre él fundar la iglesia basado en las palabras que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 y versículo 18 al mismo Pedro. Claro que el nombre de Pedro significa, Pedro, piedra, como otros muchos nombres nuestros tienen un significado. Pero repito, en Mateo capítulo 16 y versículo 18 el Señor le dijo a Pedro, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto, pues claro, aquí los religiosos han tomado para decir, ve que sobre Pedro fundó, no, él dijo sobre esta roca. Vamos a identificar cuál es la roca de la cual se refiere Jesucristo. La palabra de Dios revela y dice en Hechos capítulo 4 y versículo 11. Repito, Hechos capítulo 4 y versículo 11. Vamos a empezar a hablar quién es la roca. Vamos a identificar quién es la roca que Dios habla. Si era Pedro o si era Jesucristo mismo. Y este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, ya sabemos la historia, cómo los discípulos tenían que defenderse de los acusadores. Pero aquí revelan ellos, la piedra del ángulo era Jesucristo. En la construcción antigua había que buscar una piedra de ángulo, había que buscarla. No había, como hoy, sierras, etcétera, etcétera, ni el cemento para fundar, hacer los cimientos como los hacemos hoy. Luego tenían que buscar una piedra de ángulo para las esquinas, y esa piedra del ángulo de las esquinas era la principal, y sobre esa se seguía edificando. Pero si no tenían esa piedra, no podía comenzarse. En la iglesia, en la obra de la iglesia, Jesucristo es la piedra de ángulo y no puede ser otra. Pablo dijo, ningún otro puede ser el fundamento. Aquí habla y dice que Él es la piedra principal del ángulo en la formación de la iglesia. La palabra de Dios sigue diciendo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice la palabra, acercándoos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la única, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es Jesucristo, no de ningún hombre. No es Pedro, es Jesucristo, la principal piedra dada por Dios, sobre el cual Dios puso el pecado, porque Él era la roca. Nuestro pecado, habla Isaías, que lo puso en Él. Él era el fundamento, no podía haber otro. La iglesia no iba a comenzar después en los hombres y por los hombres. Comenzó en Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre. Y el primer paso de la formación de la iglesia era la remisión de pecados, que en la cruz del Calvario se concluye en el sacrificio de Cristo. Luego entonces la piedra, el mismo apóstol Pedro, al preguntarle, él es quien escribe esto, en 1 de Pedro capítulo 2. Él es piedra, Pedro dice, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Él es el fundamento, dice Pablo, no puede haber otro. Pero los hombres que construyen la religión dicen, oh, no, el fundamento de nosotros es Pedro. Claro, usted puede ver el fundamento suyo, Juan, Doroteo, Casimiro, quien sea. Lo cierto es que la iglesia de Jesucristo, que costó la sangre del Hijo de Dios, esa, la principal piedra es Jesucristo. La roca sobre la cual está fundada es Jesucristo y no ningún hombre. Bien, seguimos leyendo la palabra de Dios porque es hermosa la palabra santa. En Efesios capítulo 2 y versículo 20. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Dice la palabra, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Observen, no sobre el fundamento de un hombre, sino edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque la iglesia comienza desde Génesis, cuando Dios trae todo el programa sacerdotal a través de Israel. Israel, no ninguna otra nación. A través de Israel trae, y de los judíos vino la salvación, no de ninguna otra raza. El Señor Jesucristo dijo eso. Luego, entonces, sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, que fueron antes de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo, hablando que es Jesucristo la principal piedra del ángulo y no ningún hombre. No puede ser un hombre, no puede ser una religión, no una filosofía.
el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿A quién creeremos? ¿La palabra de Dios o a los hombres? La palabra es infalible, inspirada por Dios, revelada por el Espíritu Santo, escrita por 41 profetas de Dios en un periodo de 1600 años. Verídica, se han cumplido las profecías que están escritas en ella. Revela a Dios y Dios respalda cada versículo que está aquí cuando lo creemos y pedimos sus promesas creyendo. Ocurre el milagro porque esta es palabra viva, palabra de Dios, palabra santa, revelada a los hombres como la constitución celestial para los que quieren ser salvos. Este es el fundamento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Leímos en 1 Corintios 12, y entonces ahora en Gálatas capítulo 2, 11 al 18, observe lo que pasa con Pedro, sobre el cual quieren decirle que el fundamento fue sobre él. No, el apóstol Pablo dijo que Pedro falló también, y Pedro actuó como hipócrita, aún después de haber resucitado el Señor, y con los judaizantes, que eran los cristianos que creían todavía que tenían que practicar la ley y circuncidarse. Esos eran los judaizantes. Dice en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De quién? Pedro estaba ahí, actuando como hipócrita. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Si te sientes solo, sin fuerzas de seguir adelante, el Señor te dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está contigo. Él te quiere ayudar. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén.